Mi esposo pensó que no me daría cuenta cuando llevó a su secretaria a la sala de conferencias de la oficina y cerró la puerta con llave. No sabía que le había puesto una cámara web oculta en el maletín. Una que grababa cada palabra sucia, cada mentira. Esa noche transmití la grabación a más de 5 millones de personas. En vivo. 7 años de matrimonio y mi esposo olvidó nuestro aniversario. No había tarjeta, ni flores, ni reserva para cenar. Ni siquiera miró el calendario. Lo único que recibí esa mañana fue un gesto distraído con la cabeza mientras tomaba un café solo y un murmullo de «No me esperes despierta. Tengo una reunión esta tarde». Luego se fue. La puerta principal se cerró tras él con un suave clic y me quedé allí, con las manos alrededor de mi taza, mientras el vapor ascendente me rozaba la barbilla. No se despidió. No me besó en la mejilla. Ni siquiera me dijo feliz aniversario. Era solo un día más en la vida de la señora Clara Hayes, esposa de CEO. Invisible, predecible, plateado. Debería haber llorado. O grité. O al menos rompí algo. Pero en vez de eso me vestí. Me cepillé el pelo y me hice un moño limpio. Me puse un suéter viejo color marfil y unos pantalones. Luego salí de casa sin rumbo. A media tarde paseaba por el corazón acristalado del centro. Las aceras relucían como si las hubieran pulido. El aire olía a flores frescas, perfume y al dinero que a la gente le gusta fingir que no importa. De alguna manera, mis pies me llevaron al distrito de las joyas de lujo. El brillo de la vitrina de Everglow Jewelry me atrajo como un imán. Un collar de diamantes flotaba sobre terciopelo negro dentro del expositor central. Brillaba como un trozo de hielo bajo la luz del sol. Me acerqué con la única intención de echar un vistazo. Pero entonces me quedé paralizada. Dentro de la boutique, a plena vista a través del cristal brillante, estaba Nathan. Mi esposo. Parecía elegante. Traje gris oscuro a medida, corbata de seda ligeramente suelta, como si acabara de terminar un partido importante. Su perfil me resultaba dolorosamente familiar. Antes me encantaba trazar esa mandíbula con las yemas de los dedos. Ahora mis dedos se cerraban en puños a mis costados. A su lado, había una joven. No tendría más de 25 años. Lucía un elegante vestido rojo, cabello largo y ondulado, tacones altísimos. Su mano rodeaba el codo de Nathan. Se inclinó hacia él con la gracia experta de quien conocía su lugar y estaba orgullosa de él. Aubrey King. Su secretaria. La había visto antes. Dulce y demasiado educada. Un poco demasiado cuidadosa conmigo en las cenas de empresa. Estaba demasiado entusiasmado como para quedarme hasta tarde en la oficina. Debí haberlo imaginado. Aubrey levantó un enorme anillo de diamantes a contraluz, radiante. La piedra brillaba como una galaxia atrapada en un prisma. Nathan rió con naturalidad y condescendencia, y dijo algo que no pude oír. Pero lo vi. Lo vi pronunciar las palabras. Mi esposa solo usa plata. Algo dentro de mí se quedó quieto. Sin rabia. Sin pánico. Solo quietud. Pesado y absoluto como el instante previo a un terremoto. Miré mi mano izquierda. El anillo de plata en mi dedo se había deslustrado con el tiempo, ya no era frío ni cálido. Solo una banda de metal cansado. Desvanecido. Familiar. Sin vida. Igual que nosotros. Me quedé allí un buen rato. Observando. Moviéndome. Dejando que la realidad penetre en mí. No porque me sorprendiera, sino porque no. Este no fue el principio de la traición. Fue simplemente el momento en que cayó el telón. No entré en la tienda. No irrumpí para abofetearla. No tiré el anillo. Ni siquiera dejé que Nathan me viera. Me di la vuelta y me alejé. Mis tacones resonaron suavemente en la acera mientras caminaba por la cuadra, mezclándome con la multitud. Aún podía oler el perfume de la boutique en el viento. Caro, artificial, empalagoso. Permanecía en el borde de mis sentidos como una provocación. Mi rostro estaba tranquilo. Demasiado tranquilo.
Pero mis pensamientos se habían vuelto quirúrgicos. No necesitaba gritar. No necesitaba preguntar por qué. Solo necesitaba planificar. Había una especie de poder en ese silencio. En alejarme sin armar un escándalo. Él creía que yo era plata. No tenía ni idea de lo afilada que podía ser la plata al convertirla en una cuchilla. Para cuando llegué a mi coche, ya había anotado las 5 primeras cosas que tenía que hacer. Y para cuando salí del garaje, ya no era solo la mujer a la que engañaba. Era la mujer que iba a arruinarlo. Me tomó 2 días ponerlo todo en marcha. Sin llantos. Sin gritos. Solo una planificación silenciosa y un solo clic que lo arruinaría. Nathan era predecible. Llevaba el mismo maletín todos los días. Siempre lo dejaba a la izquierda de la mesa de conferencias. Nunca se fijaba en detalles insignificantes, como un nuevo aroma en mi champú o una diferencia en cómo doblaba la ropa. Así que, desde luego, no se fijaría en una cámara web del tamaño de una memoria USB cosida al forro de su bolso de cuero. Sobre todo cuando parecía un llavero. La mañana que lo dejé, estaba medio vestido y despotricando por sus auriculares Bluetooth sobre los retrasos de unos inversores. Ni siquiera se dio cuenta de que entré en la habitación ni de cuánto tiempo me quedé en el perchero donde guardaba sus cosas. Para cuando se fue, la cámara ya estaba en directo. Desde mi teléfono tenía acceso total. Un botón y podía verlo todo. Su entrada al edificio. El vestíbulo con suelo de mármol de su torre de oficinas. Su secretaria Aubrey lo recibió con una blusa escotada. No perdieron el tiempo. A las 3:40, la cámara tenía una vista directa de la sala de conferencias, esas altas paredes de cristal que tanto le gustaban. Siempre las había llamado el corazón del imperio. Las observé en la pantalla como si estuviera viendo una película que ya sabía de memoria. Cerró la puerta de la conferencia. Aubrey rió. La empujó hacia la mesa. Lo que siguió fue obsceno, no solo el acto en sí, sino también su forma de hablar. Es demasiado dócil. Siempre a mi sombra. Debería haberme casado contigo. La tenía en brazos. Su risa era empalagosa y presumida. Era el tipo de traición que ya ni siquiera se molestaba en ocultarse. Porque él no creía que yo lo estuviera mirando. Pero sí lo estaba. A las 7:55 entré a mi estudio de transmisión en vivo. Luz suave, maquillaje fresco, elegante blusa de seda negra. Mi piel estaba impecable, mis labios serena y mi expresión indescifrable. A las 8 en punto salí en vivo. El público me inundó. Está radiante esta noche. Fuego de la Reina Clara. ¿Cuál es la pieza destacada de hoy? Energía divina. Dios mío, qué noche tan llena. Los recibí con mi sonrisa habitual. Levanté una caja de terciopelo. Luego la cerré. Y dijo, esta noche no vendo nada. El chat se congeló un segundo. Luego toqué la pantalla. Y todo cambió. La transmisión pasó a la oficina de Nathan. Sin distorsión. Sin amortiguación. Solo él, medio desnudo, pegado a Aubrey King en medio de la sala de conferencias de su empresa. En la misma mesa donde antaño se firmaban los contratos de los inversores. Su lápiz labial rojo le corría por la clavícula. Su falda estaba arremangada en las caderas. Su voz se escabullía por los altavoces. Ella no es nada comparada contigo. Ya no finjo más en casa. Te lo daré todo. El público se volvió loco. ¿Ese es? Nathan Reed. Es la secretaria. Dios mío. ¿Lo está transmitiendo en vivo? No dijo nada. Acabo de darle al play. Es aterrador. Me encanta. Hermano, esto se está transmitiendo a millones. Es la ejecución pública más elegante que he visto. CEO. Más bien, pillado y expuesto en línea. Voy a volver a comprar todo lo que Clara vende. Mi bandeja de entrada explotó. 10 llamadas perdidas de accionistas. 6 de los miembros de la junta directiva. Un número privado que reconocí del asesor general de Reed Holdings.
Otro de Forbes. No respondí a ninguna. Dejé que el vídeo durara exactamente 1 minuto y 26 segundos. Luego volví a tocar la pantalla, cortando la grabación y volviendo a mi cara. Miré a la cámara completamente inmóvil y dije, si tu marido te falta al respeto tras una pared de cristal, deja que el cristal refleje la verdad. Nathan Reed no solo es infiel. No es apto para liderar. Entonces sonreí. Y terminé la transmisión. Esa noche los medios de comunicación retomaron la grabación en cuestión de minutos. Los hashtags explotaron. El nombre de Nathan fue tendencia por las razones equivocadas. El hashtag Nathan Reed quedó al descubierto. Hashtag adulterio corporativo. Hashtag confesiones en salas de conferencias. Hashtag plata, ya no. Las acciones de su empresa cayeron un 9,7% de la noche a la mañana. La cámara que planté. La envié anónimamente al departamento legal de la empresa, con la etiqueta, revisión de cumplimiento de la SEC. Que ellos se encarguen del lío. No lloré. No me regodeé. Simplemente preparé té, apagué el teléfono y dormí profundamente por primera vez en años. Nathan pensó que me quedaría callada. Olvidó quién era antes de ser la señora Reed. Olvidó que el silencio no significa debilidad. A veces significa que estás grabando. En cuanto terminé la transmisión, el mundo exterior se abrió de golpe. No literalmente. La villa permanecía quieta, serena, las paredes de cristal bañadas por una cálida luz ambiental. Pero algo fundamental había cambiado. La calma en mi interior no era paz. Fue preciso. No había tocado mi té. Estaba enfriándose en la mesa de mármol junto a mi teléfono, que vibraba sin parar. Números desconocidos. Algunos bloqueados. Algunos familiares. Algunos insistieron lo suficiente como para activar la anulación de emergencia. Los silencié a todos. Afuera el vecindario permaneció tranquilo. Céspedes recortados. Setos cuidados. El camino cerrado serpenteando como un secreto. Hasta que los faros atravesaron la oscuridad. El coche llegó demasiado rápido. Derrapó en ángulo con los neumáticos chirriando contra el ladrillo. Un Bentley negro, el de Nathan, se detuvo bruscamente al borde de mi puerta principal. El motor ni siquiera se había apagado cuando la puerta se abrió de golpe y salió a trompicones. Nathan. Y tenía un aspecto fatal. Su pelo perfecto estaba revuelto por el viento. Su traje a medida estaba arrugado y tenía un zapato desatado. Casi se cae al correr hacia la verja de hierro y la agarró con ambas manos, haciendo sonar los barrotes como un poseso. «Clara», gritó. «Clara, por favor. Abre la puerta». Su voz se quebró a media sílaba. «Ra». Se ahogó. Cayó de rodillas. No me moví. Me quedé de pie tras el ventanal del vestíbulo con las luces tenues, la espalda recta y los brazos a los costados. No podía verme con claridad a través del reflejo, solo su figura borrosa observándome. Pero yo lo veía todo. Ahora estaba rogando. Me equivoqué, gritó aferrándose a las barras de metal. No pensé, no sabía que explotaría así. Está limpio. Los bancos están llamando. Carter Lynn se retiró. La junta quiere que me vaya. Quiten el vídeo, por favor. Por favor. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Su voz se volvió ronca, presa del pánico. ¿Quieres el divorcio? Bien. Pero baja el arroyo. Se estaba desmoronando en tiempo real. Incliné la cabeza ligeramente observando su reflejo en la ventana. El hombre que una vez desfiló por las alfombras rojas ahora parecía un perro callejero, con polvo en las rodillas y la desesperación grabada en el rostro. No dije nada. En cambio cogí el teléfono que descansaba junto a mí sin tocar. Le di a un contacto, Miles Trent. Mi abogado. Contestó al segundo timbre. Clara. Competente. Listo. ¿Ya es hora? Sí, dije en voz baja. Envíalo todo. No preguntó qué significaba todo.
Nos habíamos preparado para esto. Todos los documentos están firmados y sellados. Enviaré el mismo día por mensajería con el acuerdo de divorcio y los documentos de liquidación. Destino. Miré por la ventana a Nathan arañando la puerta como un hombre en agonía. Mis labios se curvaron. Unidad 1802. Departamentos Windendale Egre. West Side. Destinatario, Ulbrich King. Miles hizo una breve pausa. Entonces lo entendí. Colgué. Afuera, la voz de Nathan se quebró otra vez. Por favor, Clara. Por el bien de todo lo que hemos construido. Bajé el teléfono con cuidado. No abrí la puerta. Dentro mi villa era cálida, dorada y silenciosa. El contraste con su caos era casi poético. La alfombra persa bajo mis tacones amortiguaba cada paso. El aroma limpio a limón y cedro flotaba en el aire, imperturbable. Nathan seguía gritando afuera. Rogando. Suplicando. Probablemente se preguntaba por qué seguridad no había venido aún a detenerlo. Sencillo. Les dije que no interfirieran. Que gritará. Que lo oigan los vecinos. Que se arrodille. Pasé por el espejo al final del pasillo. Mi reflejo estaba tranquilo. El cabello recogido con precisión. Ni rastro de rímel corrido ni labios temblorosos. Solo una tenue sombra de algo más frío. La versión de mí que había esperado 7 años por este momento. Me detuve frente a la ventana otra vez. Nathan se había desplomado en el suelo. Le temblaban las manos. Su teléfono vibró a su lado. Ni siquiera se dio cuenta. Su frente se apretó contra el metal. Solo dime que quieres, susurró. Haré lo que sea. Lo vi temblar. Y dejé que el silencio respondiera. En algún momento entre su última súplica y su siguiente jadeo, las luces de la puerta parpadearon. Un dron de seguridad sobrevolaba la zona, confirmando la llegada de un paquete express. Miles se había movido rápido. El teléfono de Nathan volvió a sonar, tan fuerte que resonó. Titubeó al contestar. Hola, sí. Espera, ¿qué? Se puso de pie de golpe, tambaleándose hacia atrás como si alguien le hubiera dado un puñetazo. No, no puede. No tiene autoridad. ¿A qué te refieres con liquidación? Sonreí levemente. Sí que lo firmó todo. Cuando aún era lo suficientemente arrogante como para pensar que no lo usaría. Había esperado. Reunido. Más o menos. Todo había conducido hasta aquí. Nathan gritó por teléfono, tirándose del pelo con la mano libre. Está fanfarroneando. No había manera de que se lo enviara a Aubrey, no lo haría. Se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Entonces se quedó boquiabierto como si la verdad lo hubiera golpeado con fuerza. Levantó la vista hacia mi ventana, pero no me vio. Entré y caminé tranquilamente hacia mi escritorio. No me molesté en abrir la puerta. No valía la pena la corriente de aire. El apartamento aún olía a champán y fresas. Copas medio vacías reposaban sobre la mesa de centro de cristal, abandonadas en la euforia. Una cinta de satén rosa de una caja de boutique colgaba del borde del mostrador. Y una sola rebanada de pastel de terciopelo rojo, la que Nathan había comprado en su pastelería favorita, yacía olvidada junto a un bocado que nunca terminó. Aubrey estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en el ático de Nathan, descalza y envuelta en una bata de seda. La tela pálida se ceñía a sus curvas mientras giraba la mano bajo la luz del techo, observando el brillo del anillo. Un diamante impecable de talla cojín, de al menos 2 quilates engastado en platino, reflejaba la luz como un rayo. Señora Reed, se susurró a sí misma, con los labios curvados. Lo articuló una y otra vez. Señora Reed. La transmisión en vivo estaba por todas partes, pero aún no la había afectado. Nathan le había dicho que se calmara, que Clara solo estaba fingiendo. Que su equipo se encargaría de los inversores. Que no significaba nada. La empresa es mía, le había asegurado antes por teléfono. Ella no sabe cómo funciona nada.
Él solo tiene una base de fans. Eso es todo. Dijo que Clara era pura humo, nada de fuego. Dijo que estaba desesperada. Dijo que Aubrey había ganado. Sonó el timbre. Aubrey se detuvo ladeando la cabeza. No esperaba a nadie. Probablemente otra entrega de Nathan. Quizás rosas esta vez. O una nota de disculpa escrita a mano. O mejor aún, la escritura de la casa que mencionó en Aspen. Algo que le diera un toque oficial al anillo. Caminó hacia la puerta, cepillándose el pelo detrás de las orejas. ¿Quién es? Entrega urgente para la señorita Aubrey King, se oyó la voz por el intercomunicador. Se requiere firma. Mensajería el mismo día. Sus ojos se iluminaron. Otra sorpresa. Abrió la puerta y allí estaba un joven y cansado mensajero con una cazadora azul, sosteniendo un sobre delgado y sellado y una tableta. Por favor, firme aquí, señora. Aubrey firmó con un gesto elegante. Pago contra reembolso. 899 rupias indias, añadió el mensajero como si fuera un trámite rutinario. Ella parpadeó. Efectivo. Él asintió. Obligatorio para entregas contra reembolso con remitente anónimo. Ella se burló pero sacó su teléfono y pagó sin pensarlo 2 veces. Probablemente Nathan intentaba hacerse el simpático. Era así de dramático. Gracias, dijo con dulzura y cerró la puerta. Llevó el sobre a la sala y le dio la vuelta. No había remitente. Ni nota. Eso le pareció feo. El material era pesado, caro y de mala calidad. Frunció el ceño al cortar el sello con una uña y deslizar el contenido en su mano. 2 documentos. Sin florituras. Sin brillo. Solo tinta negra sobre papel blanco puro. La primera página decía, acuerdo de divorcio. Entre la parte A, Clara Hayes. Y el grupo B, Nathan Reed. Sus ojos se abrieron de par en par. Ahora leía más rápido. Descremado. Clase 2. División de bienes. La parte A, Clara Hayes tiene derecho al 90% de todos los bienes conyugales, incluyendo, entre otros, la villa Red Pines, el apartamento en Acton Hill, todos los depósitos bancarios compartidos, las carteras de inversión nacionales e internacionales, y las acciones de Reed Holdings, Reed Capital y Reed Lifestyle Group. La parte B, Nathan Reed, conserva el 10% de los activos y asume el 100% de la responsabilidad por la deuda corporativa pendiente. El pulso le rugía en los oídos. Esto no era un borrador. Estaba sellado. Firmado. Fechado hoy. La tinta aún se veía fresca. Le temblaban los dedos al pasar al segundo documento. Esta era más gruesa. Más pesada. La primera línea la golpeó directo en el pecho. Orden de quiebra y liquidación. Certificada por el tribunal. Demandado. Señor Nathan Reed. Este documento confirma que debido al exceso de deuda, la retirada del capital de los inversores y el incumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias, las siguientes empresas entrarán en liquidación inmediata. Reed Holdings. Reed Capital. Reed Lifestyle Group. Cuentas congeladas. Retirada de deuda. Demandas de inversores pendientes. Aubrey abandonó el periódico. Se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Abrió la boca. No le salieron palabras. Factura. 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 Tenía que ser una broma. Buscó a tientas su teléfono y marcó a Nathan. Él contestó al instante. Aubrey. Su voz sonaba entrecortada, sin aliento. Por favor, dime que aún no ha llegado. ¿Qué es esto, siseó? ¿Qué demonios me envió? Pausa. Entonces, a regañadientes, es real. Silencio. ¿Me lo envió? No sabía que lo haría. Parecía a punto de llorar. No pensé que llegaría tan lejos. Los inversores se fueron. La junta me despidió hace 2 horas. Mis cuentas están congeladas. Aubrey, escúchame, te necesito.
Me dijiste que no importaba. Ella chilló. Me dijiste que era una don nadie con anillo de plata. Sé lo que dije, pero ella planeó esto. ¿Me diste un anillo y un apellido en bancarrota? Se le quebró la voz. ¿Qué? ¿Qué se supone que haga con esto? Bajó la mirada al brillante diamante en su dedo. Apenas unas horas antes, se había sentido como una victoria. Ahora era una marca. Pero... ¿por qué? Dijiste que eras dueño de todo. A Nathan se le quebró la voz. Necesito dinero, Aubrey. Solo hasta que pueda. Colgó. La habitación daba vueltas. Aubrey se dejó caer en el sofá de terciopelo, con los documentos derramándose a su alrededor como cenizas. El apartamento estaba demasiado silencioso ahora. Las luces demasiado fuertes. El aire demasiado cálido. Intentó quitarse el anillo, pero no se movía. Estaba hinchado y atascado en su nudillo. Tiró con más fuerza. Su piel se enrojeció. Su respiración se volvió superficial. Maldito mentiroso, susurró. Me lo envió. Y entonces lo comprendió. Claire lo había planeado. No solo para destruir a Nathan, sino para humillarla. Para recordarle que ella nunca había sido la nueva señora Reed. Solo había sido la dirección postal. Aubrey King. El anillo no se le quitaba. Los nudillos de Aubrey estaban rojos, en carne viva tras su quinto intento de arrancarse el anillo de diamantes. Era hermoso, impecable, brillante. Pero se sentía como unas esposas. Tiró con más fuerza. Vamos, susurró con los dientes apretados, retorciéndolo con dedos sudorosos y temblorosos. Vamos. Se negó a moverse. La mano le palpitaba. El corazón le latía con fuerza. Todo lo que poseía, sus bolsos de diseñador, sus tacones rojos, sus frascos de perfume de edición limitada, se desvanecía en un collage sin sentido de nada. El brillante anillo que la había deslumbrado hacía apenas unas horas ahora latía como una reliquia maldita. El diamante le rozó la piel. Jadeó. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra el borde de la mesa de centro de cristal. La botella de champán sin abrir se volcó, rodando por el suelo con un ruido sordo. Su teléfono volvió a vibrar. Maven, entra. Ella respondió. Gran error. Bianca, por favor, solo escucha. Aubrey gritó con lágrimas brotando. Me llamo Aubrey. Necesito que me transfieras algo lo justo para cubrir. Bastardo, gritó. Me llamaste y luego le enviaste a tu esposa el 90% de tu imperio, y ahora me llamas para pedirme ayuda. No lo entiendes, Clara lo ha arruinado todo. Mis activos están congelados. La Junta me va a despedir, estoy completamente. Bien. Se quedó mirando los documentos rotos que cubrían el suelo. Sentencias de muerte legales para Nathan Reed. Quizás merezcas estar arruinado, espetó. Su voz se tornó desesperada. Aubrey, te amaba. Amabas el poder. Amabas el control. Te encantaba lo joven que me veía a tu lado. Su voz se quebró. ¿Y ahora? Ahora sostengo las cenizas de tu vida. Eso es todo lo que me diste. Ella no esperó su respuesta. Tiró el teléfono. Se estrelló contra las baldosas, salpicando vidrio y plástico. La pantalla se quebró al instante, interrumpiendo su voz con un silencio agudo y cruel. Ella se desplomó de rodillas. El silencio era insoportable. Los documentos yacían hechos jirones sobre la alfombra. Tomó un grueso papel color marfil con el sello carmesí del tribunal aún brillando a través del desgarrón. Su mano tembló mientras la agarraba y comenzó a rasgar de nuevo con fuerza salvaje y frenética. Desgarrar. Desgarrar. Desgarro. Sus uñas se quebraron. El papel se resistió y luego se desmenuzó de forma desigual. El sello se rasgó por la mitad como una herida. Las palabras se desdibujaron entre lágrimas. Bancarrota. Reed Holdings. Liquidación total. El apartamento seguía perfecto. Interesante. Elegante.
Pero era una ruina. Rodeada de lujo. Envuelta en seda. Un anillo de 6 cifras pegado a su mano. Las lágrimas le corrían el rímel por las mejillas. Y solo quedaba silencio. Claire Hayes. Mi chimenea crepitaba suavemente, proyectando una luz dorada sobre los azulejos color crema del salón. Me senté en el borde del diván, con las piernas dobladas bajo una manta de terciopelo, sosteniendo un pequeño anillo de plata en la palma de la mano. Era ligero. Tan ligero que apenas lo sentía. Lo hice girar entre mis dedos, estudiándolo bajo el resplandor. El grabado era casi invisible ahora. La banda estaba deslustrada, con los bordes pulidos por el tiempo y el descuido. 7 años. Más de 2500 días. Y de alguna manera, aún así, terminamos siendo desconocidos. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia el fuego. Sostuve el anillo sobre las llamas. Y lo solté. La banda de plata cayó silenciosamente, tragada por las brasas. Sin gran despedida. Sin discursos. Solo la silenciosa conclusión de la liberación. Observé hasta que el metal se deformó, se curvó, se ablandó y desapareció en el resplandor. No sonreí. No lloré. Simplemente respiré. Y por primera vez en años, no sentí que me asfixiara. Sentí que estaba acabado. No con ira. No con desamor. Simplemente harta de cargar con el peso de la negligencia ajena. Afuera, el horizonte de la ciudad vibraba con el tráfico lejano. Mi teléfono se encendió una vez más, una llamada perdida de un número desconocido. No contesté. Cerré la cortina. Y dejé el pasado tras el cristal. Nathan Reed. Nathan Reed no había dormido en 2 días. Su ático estaba destrozado. La televisión estaba en silencio. Pero las pancartas rojas parpadeantes en todos los canales de noticias eran imposibles de ignorar. Reed Holdings se desploma tras la transmisión en vivo del escándalo de CEOSEC. El hashtag SilverWife alcanza los 30 millones de visualizaciones. El público exige la dimisión. Los principales inversores confirman su retirada inmediata. El estilo de vida de lujo se desmorona. Destituyeron a Nathan Reed como director ejecutivo. En todos los titulares. Desde todos los ángulos. Diseccionando su caída con júbilo quirúrgico. Intentó detenerla. Intentó darle un giro. Llamó a Relaciones Públicas. Llamó a Carterlin. Incluso le rogó a su propio abogado que lo arreglara. Pero para cuando se dio cuenta de lo que Clara había hecho, Internet ya lo había quemado vivo. Su teléfono estuvo en llamas durante las primeras 12 horas. Luego se hizo un silencio inquietante. Ya nadie respondía. La junta se reunió sin él. Ni siquiera lo habían invitado. Esa misma tarde el equipo legal de Reed Holdings emitió un comunicado. Con efecto inmediato, el señor Nathan Reed ha sido destituido de todos sus cargos directivos. La investigación interna está en curso. Activos corporativos congelados a la espera de un litigio. Estaba en su propia sala, con la camisa a medio abrochar, mirando la caja del anillo de diamantes aún abierta en el suelo. Ahora parecía ridículo. Solo una piedra en una caja. Sus cuentas fueron congeladas. Su reputación destruida. La mitad de Internet lo había visto subir a Aubrey a la mesa de conferencias, y la otra mitad lo estaba remezclando en TikToks. Su cara. Su voz. Solo usa plata. Lo persiguió como un disparo. Intentó llamar a Clara otra vez. Caminó. Le envió un correo electrónico. No hubo respuesta. Intentó usar otro número. Se bloqueó de nuevo. Clara había desaparecido de su alcance. Pero ella no había desaparecido del mundo. Oh, no. Él estaba en todas partes. Los blogs de moda la llamaban la reina de la venganza silenciosa. Los artículos feministas la aclamaban como un símbolo de la gracia ante la traición. Los inversores, los mismos que antes felicitaban a Nathan por su hermosa esposa trofeo, ahora la contactaban.
Al parecer, Clara había figurado discretamente como cofundadora de varias de sus primeras empresas. Había conservado acciones sin voto en 2 de ellas. No era solo la esposa traicionada. Él era el poder tras la cortina. Nathan ni siquiera lo sabía. Pensaba que ella era solo decoración. Un compañero pasivo y sonriente. Nunca se dio cuenta de que ella lo estaba observando todo el tiempo. Bernie. Archivando. Planificando. Caminaba de un lado a otro por la habitación como un hombre enjaulado. Aubrey se había ido. Salió del apartamento sin decir palabra. Finalmente se quitó el anillo y lo tiró al fregadero. Todo se estaba desmoronando. Abrió su portátil. Desesperado. Abrí un navegador. Busqué. ¿Se puede revertir la bancarrota si la transmisión en vivo no fue autorizada? ¿Puede una esposa demandar por difamación si su esposo no tiene dinero? ¿Se puede desaparecer con deudas? Nada ayudó. Nada detuvo la verdad. Se sentó en el suelo junto a la ventana, hundiendo la cara entre las manos. Y en ese instante Nathan Reed, una vez publicado en Forbes, una vez fotografiado en galas, una vez brindando con multimillonarios, finalmente lo comprendió. No había perdido a su esposa. Había perdido su reputación. Su imperio. Y la única persona que podría haberlo ayudado ya había firmado los papeles del divorcio. Y se los había enviado a su amante, Claire Hayes. Me senté en la tumbona junto al balcón, tomando una taza de té de jazmín. Nada de transmisiones en vivo. Nada de entrevistas. Sin comillas. Solo silencio. El mundo hablaba, pero yo no lo necesitaba. La historia de Nathan se escribía sola. No necesitaba añadir nada. El vídeo había hecho el trabajo. Los accionistas hicieron el resto. No publiqué nada. Y aún así, estaba en todas partes. Intentó llamar. 3 veces solo hoy. Incluso envió un correo electrónico disculpándose. Dijo que no lo decía en serio. Dijo que Aubrey solo fue un error. Dijo que estaba confundido y presionado, y que se portó mal. No respondí. Simplemente se lo envié a mi abogado para que lo documentara. El cielo afuera estaba suave con la luz del atardecer. A lo lejos el logotipo de Reed Holdings estaba siendo retirado de un edificio. Un nuevo nombre estaba surgiendo. Algo limpio, moderno, desconocido. Bien. Que todo desaparezca. Que sea irreconocible incluso para él. La villa se sentía diferente ahora. No más vacía, más libre. El silencio ya no resonaba en las habitaciones. Tarareaban suavemente con un propósito. Los espacios por los que antes caminaba como un fantasma ahora eran cálidos, iluminados, llenos de vida. Por primera vez en años, no esperaba a nadie que volviera a casa. Porque ya estaba en casa. El último papeleo llegó la semana anterior. Un sobre grueso color crema de la oficina de Mill Strand, sellado y certificado por notario. Divorcio finalizado. Presentado y ejecutado. Reed Holdings reduce drásticamente su capital y su estilo de vida. Disuelto y liquidado. Mi firma estaba allí, con trazos precisos. Impecable. Firme. El de Nathan era un desastre. Desesperado. Había algo de poesía en eso. Yo firmando con claridad, él firmando con desmayo. Metí los papeles en una elegante carpeta negra y los archivé en el cajón inferior de mi caja fuerte. No por sentimentalismo. Solo para cerrar el tema. Esa mañana encendí incienso en la sala. Jazmín y sándalo. Dejé las ventanas abiertas. El aire primaveral danzaba entre las cortinas como música. Afuera, el mundo se movía rápido. Pero dentro, todo transcurría con calma. Así sonaba la libertad. Ya no hubo llamadas de periodistas. No más mensajes directos. No más rumores en la sala de juntas. Solo había hecho una publicación pública desde la transmisión en vivo. Ese capítulo está cerrado. Eso fue todo. No interviews. No exposes.
No podcast drama. Y sin embargo mi bandeja de entrada estaba inundada de ofertas de marcas. Licencias. Colaboraciones. Las plataformas de streaming querían los derechos de mi historia. Rechacé todos los que me ofrecieron. Porque no me interesaba monetizar mi dolor. Me interesaba construir algo nuevo. 2 meses después, Linna Studio abrió sus puertas. Diseño minimalista. Lujo selecto. Piezas elaboradas con perlas. Cuarzo oscuro. Oro cepillado. Nada de estridencias, solo elegancia refinada. Nada de plata. Nunca más. La boutique estaba escondida entre una librería independiente y una galería de cerámica en el distrito este. La mantuve pequeña a propósito. Limpio. Honesto. La primera transmisión en vivo del Linna Studio se lanzó una tranquila tarde de jueves. Sin anuncio. Solo yo. Una blusa de lino suave. Una cámara. Y un collar. Uno que diseñé yo misma hacía meses, en la soledad del desamor. En los primeros 20 minutos, la audiencia alcanzó los 1,6 millones. No hablé de Nathan. No hacía falta. Mi presencia era prueba de que ya había ganado. En algún lugar de la ciudad, lo imaginé observándome. Quizás en un apartamento alquilado. Quizás en el vestíbulo de un hotel, con la pantalla de su teléfono manchada de huellas y arrepentimiento. Me vería. Todavía aquí. Más fuerte. Sin inmutarse. No porque lo hubiera enterrado en el tribunal, sino porque nunca había dejado que su polvo se asentara en mi futuro. Esa tarde una clienta entró en la boutique. Una joven con la mirada nerviosa y un collar roto en las manos. Preguntó si podíamos arreglarlo. Se lo quité con cuidado y sonreí. No solo arreglamos. Restauramos. Parecía aliviada. Salió con la cadena reparada y un poco más de confianza que al entrar. Al salir noté algo. Llevaba un anillo de plata en el dedo. Brillaba a la luz. Y por primera vez en meses no sentí nada. Ni tristeza. Ni ira. Ni pena. Solo la distancia. Más tarde esa noche me senté en el patio trasero de la boutique bajo las suaves luces colgantes. Mi té se había enfriado, pero no me importó. El anillo de plata había desaparecido. El ruido había desaparecido. Solo quedaba el silencio, y en él me había reencontrado a mí mismo. 6 meses después, la ciudad había vuelto a florecer. Las primeras lluvias de primavera habían llegado y se habían ido, bañando las calles hasta que brillaron bajo la luz de las farolas. Los escaparates de las boutiques estaban llenos de suaves tonos pastel y telas color champán. Las flores de cerezo flotaban por las aceras como confeti de una celebración silenciosa. ¿Y yo? Lo recorrí todo sin esconderme, sin prisas, simplemente. Presente. Los tacones de mis zapatos golpeaban suavemente el pavimento pulido. Llevaba un vestido midi color arena que me ceñía la cintura como si estuviera hecho a mi medida. Mi cabello caía suelto sobre mis hombros. Mi abrigo era de lana color crema, con una elegante caída, ya no lo había elegido para impresionar a nadie. Todo en mí era suave, limpio, claro. Nada estridente. Pero inconfundiblemente completo. No tenía intención de caminar por aquí. No estaba planeado. Pero de alguna manera, mientras el sol se ocultaba tras las torres de cristal, me encontré en la misma plaza que no había pisado desde aquel día. El día que estuve frente a la joyería Everglow, vi a mi esposo elegir un anillo para otra mujer. La tienda no había cambiado. El cristal brillaba. La vitrina giraba lentamente tras un cristal con control de temperatura. Diamantes, rubíes, esmeraldas, cada uno dispuesto como piezas de museo. Hice una pausa. Solo un segundo. No porque lo necesitara, sino porque podía. Había un nuevo socio dentro. Un joven de 20 y tantos años, impecablemente arreglado, vestido con traje oscuro y corbata. Me vio a través del cristal y salió con naturalidad profesional. Me saludó cortésmente sin saber si era alguien famoso o simplemente alguien. Caro.
¿Buscas plata?, preguntó con voz suave. No era cruel. No era sarcástico. No conocía la historia. Pero las palabras se quedaron en el aire como un detonante inesperado. ¿Buscando plata? Me volví lentamente hacia él. Y entonces sonreí. No con la sonrisa apretada que solía usar junto a Nathan en las cenas con inversores. No, esta sonrisa era real. Relájate. Radiante. No, dije voz tranquila, incluso cálida. Ahora solo llevo diamantes. No esperé su respuesta. Seguí caminando. Detrás de mí, las luces del escaparate se reflejaban en un collar que una vez me probé, pero nunca compré. En aquel entonces me pareció demasiado. Demasiado atrevido. Ahora parecía un recuerdo de otra vida. Y ya no me dolía. Más tarde esa noche, de vuelta en la tienda insignia del Inna Studio, me quedé detrás del mostrador con una taza de té de lavanda. Una clienta me pidió ver sus nuevos pendientes de piedras preciosas. Se los entregué con cuidado, esmeraldas engastadas en oro suave sin plata a la vista, y me vi reflejada en el espejo del otro lado de la boutique. Fuera, libre. No porque Nathan hubiera caído. No porque Aubrey hubiera desaparecido de los titulares. Sino porque yo había decidido reconstruir. En silencio. Con elegancia. Sin complejos. Todavía llevaba anillo, pero no en la mano izquierda. Un delicado y radiante diamante de corte reposaba en mi dedo corazón. No era de un hombre. No de un matrimonio. Fue la primera pieza que diseñé para mí. Fuera del mundo rebosante de nuevos comienzos. Y dentro respiré luz, rodeada de la vida que había tallado en ceniza. Fin.